Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV. Hoy, como todos los días, las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. Mi nombre es Ervin Bazán y estas son las noticias. Hoy es martes 14 de julio. En el desarrollo, les contamos que los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral eligieron a Katia Uriona Gamarra como la nueva presidenta y a Antonio Costas como vicepresidente de la institución. Uriona explicó que la sala plena aprobó que una vez que la directiva cumpla su gestión de 2 años, se renovará la misma respetando la equidad de género y la representación indígena que existe en el órgano electoral. Hablamos de la crisis en Potosí porque aún no hay consenso entre el gobierno y los cívicos potosinos, quienes ya cumplen 9 días de paro cívico indefinido. En Potosí se radicalizan las protestas. Ayer 3 personas se crucificaron en Torres de Huacachalla, en tanto que en La Paz todavía se sufre de bloqueos y ayer hubo 5 enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la sede de gobierno. Hay 15 detenidos y 3 heridos, según lo indican los propios cívicos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó que la dirigencia cívica potosina no asistiera al diálogo convocado por el presidente Evo Morales en Uyuni. Los cívicos potosinos suspenderán hoy sus protestas en la sede de gobierno para permitir que el desfile cívico escolar, en homenaje a los 206 años de la gesta libertaria, se realice con normalidad. El gobierno firmó un contrato para la construcción, montaje y puesta en marcha de la planta industrial de sales de Potosí, ubicada en el municipio de Uyuni, departamento de Potosí. La planta será una de las 10 más grandes del mundo y la 4ª de mayor tamaño en América Latina. La empresa china tiene 30 meses para terminar la construcción de la planta, cuyo costo asciende a $178 millones, financiados por el Tesoro General de la Nación. Usted se informa por Bolivia News. Vamos a otros temas. Hasta la fecha, Bolivia ya podría tener una población de 10.825.000 habitantes, según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística. Para este 2015, el 23.9% de la población boliviana sería adolescente y joven, y el 8.6% tendría 60 años o más. Este año, la esperanza de vida en el país llega a 71.3 años y llegaría a 76.1 años el año 2025. En La Paz ya comenzaron las actividades para celebrar los 206 años de su gesta libertaria. Ayer la Brigada Parlamentaria del departamento distinguió a 70 personalidades e instituciones. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Marín Sandoval, informó que mañana se realizará el desfile cívico de Teas y la verbena popular. En Cochabamba, un voraz incendio arrasó con más de 20 hectáreas de totoras y plantas de la franja sudeste de la laguna Alalay. Las llamas, avivadas por el viento, alcanzaron hasta los 20 metros de altura. El secretario de Desarrollo Económico de la alcaldía, Eduardo Galindo, indicó que el daño es inimaginable en términos de la pérdida de la biodiversidad. El incendio movilizó a todo el personal de bomberos, el SAR Bolivia, SAPSA y a las unidades de gestión de riesgos de la alcaldía y la gobernación. La laguna Alalay es el hábitat de 200 especies de aves y los ambientalistas han solicitado reiteradamente la protección del lugar y la reversión de los comandos deportivos que ya cumplieron su plazo. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el yen, 0.055 bolivianos, mientras que el euro, 7 bolivianos 54 centavos. El real brasilero, 2 bolivianos 18 centavos. Cambiamos de segmento porque es momento de hablar de deportes aquí en Bolivia News. Es un hecho que el actual entrenador de la selección boliviana, Mauricio Soria, no va más como director técnico de la Verde. Así lo decidió el Comité Ejecutivo de la Federación tras una larga reunión en Santa Cruz. Se designó al secretario de la Federación Boliviana de Fútbol, Alberto Lozada, para que se reúna y arregle las condiciones de la ruptura del contrato en una semana. Lozada elevará su informe a la Federación con las condiciones de rupturas acordadas con el técnico. Oriente Petrolero tiene prácticamente cerrada la vinculación del centro delantero Sergio Almirón.
Tony Pinieri, representante del futbolista argentino, aseguró anoche a este medio que la negociación llegó a un 99% de garantías para que el mínimo de detalle que falta por definir no impida que vuelva a jugar en Santa Cruz. Almirón conoce a pleno el fútbol boliviano por su anterior relación contractual con Blooming, equipo del cual formó parte hasta el torneo clausura de la liga del año pasado. A Checho le gusta mucho la ciudad de Santa Cruz. Aparte, Corrientes jugará este año la Copa Sudamericana y el próximo tendrá Copa Libertadores, remarcó Pinieri. Esto es todo en Informaciones en Bolivia News para esta jornada de martes 14 de julio. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas, pero mientras tanto, siga visitándonos en Facebook, Twitter y por supuesto también en nuestra plataforma de YouTube. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.